Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, tú eres digno. No hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya. Santo, santo, Dios todopoderoso, el gran yo soy. Qué lindo se escucha. Tú eres digno. No hay otro poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. Yo soy. A ver, cante fuerte conmigo. La tierra tiemblante, los demonios huyen al mencionar el nombre de quién. ¡Aleluya! Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra temblante, los demonios tienen que irse al mencionar el Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Dilo fuerte, Él es el gran yo soy. Solo Él, solo Él. Aleluya.
todos lo verán. Cuán grande, cuán grande. Yes, cántalo fuerte, iglesia. Cuán grande es Dios. Cántale. Cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande, cuán grande es Dios. es tu nombre sobre todo. Tú eres digno de alabar. Y mi ser y todo mi corazón dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cada día de mi vida cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Oh, cuán grande es Él. Sí, cuán grande es Él. Oh, mi corazón entona la canción. Oh, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Entona sí, Señor, es Él. Oh, cuán grande es Él. Cántelo fuerte, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón. Cántalo fuerte. Qué lindo escucha. Aleluya. Cuán grande es Él. Aleluya. Cuán grande es Él. Nos maravilla tu grandeza. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. 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 Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Qué bueno es Dios.
Eso lo podemos testificar, podemos darle gloria y honra a cada momento por esa grandeza, por ese amor, por esa bondad que ha tenido para que nosotros podamos estar aquí hoy. ¡Qué bendición! Bien, bienvenidos a cada uno de ustedes en este día. Voy a orar, voy a presentar parte de esto, voy a dar gracias a Dios por lo que se ha hecho en este momento. Y antes de ello, quiero que todos oremos juntos, porque queremos que todo lo que se haga, todo lo que se ha hecho ha estado dirigido por Dios, ha estado dirigido por su Espíritu. Pero yo quiero que nuestro corazón esté abierto a escuchar la palabra de Dios. Bendito y Padre que estás en los cielos, te adoramos, Padre eterno, te engrandecemos, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu bondad, reconocemos que sin ti nada somos, Padre amado. Reconocemos que nuestras fuerzas no son nada comparado con lo que tú eres, oh Dios. Sabemos, Padre amado, que todo lo que hacemos es porque tú lo permites, oh Dios. Yo pido que en este momento tu Espíritu Santo esté con cada uno y que nos ayude a abrir nuestro entendimiento, a entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta siempre, oh Dios, para nuestras vidas. Que aún pase lo que pase, oh Dios, nosotros estemos conscientes que tú estás ahí a nuestro lado para ayudarnos como lo has estado siempre, oh Dios. Gracias por este ministerio de alabanza, oh Dios. Gracias por estos cánticos, oh Dios. Y gracias por este coro angelical que tú tienes en tu iglesia, oh Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has permitido, oh Dios. Antes de nosotros continuar, yo quisiera compartir con ustedes algo que nuestro pastor, siempre preocupado por lo que pasa por acá, ha preparado para ustedes. Así que vamos a ver si estamos preparados para presentarle. Muy buenos días, Iglesia Familia Multicultural. Quiero darles un saludo desde el mar de Galilea, el mar donde Jesús caminó sobre el agua y donde enseñó tantas lecciones a los discípulos. Solamente quería decirles que les extraño y al mismo tiempo quiero que reciban con bien al pastor Tommy Moya. Creo que van a recibir una palabra muy buena de parte del Señor hoy acerca de la importancia de la oración en nuestra guerra espiritual. Que Dios les bendiga, les extraño y el próximo domingo estaré con ustedes. Gracias y que disfruten el servicio. Bueno, bendiciones, que Dios siga cubriendo al pastor donde quiera que se encuentre. Bien, la persona que nos visita, como ya ustedes escucharon su nombre, yo digo que para mí es un gran honor cada vez que hay un ministro que habla de la palabra de Dios donde quiera que vaya. Y he encontrado por ahí que es graduado del Seminario Teológico de la Florida en Consejería Pastoral. Es autor de varios libros, entre ellos El maravilloso Evangelio de la Gracia de Dios, Destinado para las Alturas y Mentiras que atan a los cristianos. Ha sido anfitrión de programas de televisión y de radio a través del mundo. Es invitado internacionalmente a dictar conferencias sobre el liderazgo, crecimiento de la iglesia, sanidad interior y consulta a organizaciones y ministerios. Entre otras tantas, nosotros nos complacemos en recibir en esta hermosa mañana a Tommy Moya. Gracias, hermanos bendecidos. ¿Cómo están? Ese bien fue sin cafeína. Será la hora. Qué bueno estar con ustedes. Qué gozo poder compartir con ustedes en este día y disfrutar de esta experiencia de juntos congregarnos en esta ocasión, en este lugar, para ser edificados por la palabra de vida. Amén. Ha sido mi oración que usted haya venido hoy listo para permitir que el Señor hable a su espíritu y que cuando usted salga de aquí pueda decir, entre todas las cosas que dijo el predicador, Dios me habló. Dios me habló. Y la evidencia va a ser el efecto que eso registre en su vida, que se va a traducir simplemente a un incremento de Cristo en usted. Más de Cristo hay en nosotros cuando Dios habla en nuestra vida. Por lo tanto, se va a ver, se va a manifestar y va a ser obvio que hemos escuchado a Dios. Porque lo único que Dios quiere que suceda en nuestra vida y que siga en aumento es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Usted lo cree conmigo? Por lo tanto, hoy el final de todo lo que se haga se va a poder sumar solo allí. ¿Cuánto de Cristo en nosotros está en aumento, en incremento
y que puede ser visto por otros. Así que esa es mi misión hoy, compartir con ustedes esta palabra que nos transforma. Me acompaña un discípulo, un hermano, un amigo, mi amado Dewel Arroyo. Ponte de pie para que los hermanos también te conozcan, y a todos los que nos están viendo por los medios sociales. Un gozo el poderlos tener en esta reunión y juntos ser edificados. Les invito a Efesios capítulo 6, verso 18, y como le dije a su pastor, el cual ha tenido a bien compartir esta plataforma con nosotros, aún él no estando, habla del calibre y el nivel de pastor que ustedes tienen de confiar a otra persona que venga a ministrar la palabra. Así que en el Señor, esa es mi mayor responsabilidad hoy, poder cumplir con esa asignación y tarea de edificarles a ustedes. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra del Señor está bendecida. Es de mi conocimiento, mis amados, que el pastor Allen ha estado considerando con ustedes una serie que tituló La Pelea, y ha usado como fundamento bíblico esta porción del capítulo 6 de la carta a los Efesios, particularmente del verso 10 al 18. Mi propósito es seguir en esa línea, en la forma en cómo estos escritos o estos versos están escritos en este capítulo. Por lo tanto, el tema que corresponde hoy sería el tema de la oración. Diga conmigo, la oración. Como todo verso y capítulo que se lee en la Biblia, estos versos también deben de ser leídos en el contexto en el cual se escribieron. Tenemos que poder considerar a quién se les escribió, por qué se les escribió, cuáles eran las condiciones sociopolíticas que estaban presentes en ese tiempo cuando se escribieron estos versos, y qué era lo que el escritor quería que los destinatarios originales de la carta supieran, para que ellos pudieran entonces hacer en obediencia lo que el escritor les estaba comunicando. ¿Por qué esto es importante? Es importante, mis amados hermanos y hermanas, porque para los hombres que fueron inspirados a escribir, ellos no estaban pensando a manera de versículos, no estaban pensando a manera de capítulos. De hecho, ellos no estaban escribiendo versículos bíblicos. Eso es lo que usted y yo leemos luego de haber pasado una cantidad de tiempo en la cual eruditos, estudiosos, traductores de la Biblia han tomado toda esa documentación y la han puesto dentro de ese libro que usted y yo le llamamos la Biblia, que es esa colección de 66 libros por más de 40 autores en un espacio de miles de años, que fue escrito y que hoy usted y yo tenemos el increíble privilegio de contar con toda esa documentación en un solo libro llamado la Biblia. Pero esa no fue la realidad de la iglesia del primer siglo. Esa no fue la realidad de la iglesia por los primeros 400 a 500 años. Por lo tanto, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué fue lo que esta gente recibió? ¿Por qué es que esto está documentado y cómo está hoy con nosotros en este capítulo 6 de la carta que un apóstol llamado Pablo le escribe a una iglesia en la región de Éfeso? Ellos no estaban escribiendo versículos bíblicos, tampoco estaban escribiendo capítulos en la Biblia. Ellos estaban comunicando, estaban plasmando en letras la experiencia que ellos estaban viviendo en Cristo en su alma. Ellos están tratando de comunicar verdades profundas, trascendentales,
que están siendo registradas en la vida de estos hombres, que por medio de la inspiración del Espíritu está siendo plasmada en letras para que la iglesia a través de la historia pudiera contar con un registro particular y pudieran decir: esto fue lo que Dios inspiró y reveló a sus santos profetas y apóstoles. Es allí entonces que nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿qué fue lo que ellos quisieron comunicar? Así que la pregunta de primera mano no es ¿qué significa un versículo bíblico? ¿Por qué? Porque estaríamos partiendo ya de una premisa de curiosidad, de entrarle al texto y registrar en él nuestras propias experiencias. Lo que yo creo que el texto dice. Usted ha visto quizás por Facebook que a veces la gente pregunta: ¿qué usted cree que significa este verso? Y la cantidad de comentarios es de igual cantidad o más de la cantidad de narices que estuvieron cuando se escribió. ¿Por qué? Porque las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una opinión. Por lo tanto, si usted y yo queremos discernir la voluntad de Dios, la primera pregunta que nos tenemos que hacer no es ¿qué es lo que significa ese verso?, sino ¿qué era lo que se estaba formando? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la vida de estos hombres que escribieron, que están tratando de plasmarlo en palabras para describir algo espiritual para que nosotros pudiéramos entenderlo? Si eso no lo hacemos, si no hacemos ese ejercicio, si no hacemos ese trabajo de rigor, si no nos acercamos al texto bíblico con esa disposición, vamos a pensar que porque podemos decir algo acerca de un texto es equivalente a que lo hayamos entendido en nuestro espíritu. Por eso, cuando nos acercamos a una carta como esta, escrita a los cristianos en Éfeso, y comenzamos leyendo en el último capítulo, sin haber considerado los primeros 5 capítulos, nos podemos estar tomando el riesgo de inyectar en el texto lo que el autor no ha venido diciendo. Lo que el autor ha querido comunicar es como cuando usted comienza una película 1 hora después de haber comenzado. A usted le tiene que haber pasado. Habían otros viendo la película, usted entró a la sala, usted entró 1 hora después y usted empieza a ver en ese espacio de luego haber pasado 1 hora lo que en las escenas está sucediendo. Usted está tratando de descifrar quién es el bueno, quién es el malo, qué es lo que quiso decir esa persona con eso que acaba de declarar. Si usted no hace las preguntas correctas, si usted no se da la tarea de poder considerar que es probable que lo que usted esté dando es una opinión no informada, es posible que llegue a pensar que los buenos son malos y que los malos son los buenos. ¿Por qué? Porque usted llegó tarde a ver la película. Así pasa aquí. Leer el capítulo 6 de la carta a los Efesios sin haber considerado los primeros 5 capítulos, nos podemos correr el riesgo de pensar que cuando están diciendo algunas cosas en el capítulo 6, ya nosotros las entendemos y ya ha pasado 1 hora de la película. Ya han pasado 5 capítulos. Ya ha pasado mucha información que es importante en el capítulo 6. Por lo tanto, nos hace bien hacer un corto recorrido de qué es de lo que se viene hablando, qué es lo que se está considerando verdaderamente y por qué la oración en este contexto es tan importante para lo que el apóstol está comunicando. Cuando nosotros nos acercamos al texto, ¿de qué nos damos cuenta?
nos damos cuenta que en el capítulo 1 el apóstol Pablo considera de una manera magistral que Dios había concebido en sí mismo, sin pedirle permiso a nadie, sin llevarlo a votación, sin importar las opiniones de la humanidad. Él se había propuesto a sí mismo reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en Cristo, el Hijo eterno de Dios. Eso Él lo comunicó, ¿dónde? En el capítulo 1. Y allí también nos dice que Él siempre ha querido una sola familia sobre la tierra, y que esa familia sería restaurada en Cristo. A través de la carta, Él enfatiza las características particulares que esta familia iba a tener. Y una de las características principales es que no se podía dividir entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque cuando los reconcilia a ambos en un solo cuerpo, quita la pared que los dividía y de los dos hizo uno. Por lo tanto, ahora Él quiere que sepamos que lo que Dios siempre se había propuesto, lo logró. Es realidad. En Cristo no hay dos familias, ni tres familias, ni dos humanidades, ni tres humanidades. En Cristo hay una sola familia que ha sido reconciliada en los cielos y la tierra, y yo estoy hoy delante de esa familia de Dios que se llaman los hijos de Dios en la tierra. Pablo nos hace ver que eso está claro. Por lo tanto, él enfatiza que los días de la división han terminado y que una nueva unidad ha surgido, en la cual, a través de la unión en Cristo, tanto los judíos como los gentiles son parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, son herederos y coherederos de la promesa. El Padre ahora tiene familia. Diga conmigo, el Padre tiene familia. Y esa familia están en uno solo, el Mesías, el enviado de Dios. Y esa familia ahora en la faz de la tierra, en el mundo espiritual, está como un solo cuerpo en el Espíritu. Diga conmigo, una familia y un cuerpo en el Espíritu. Este es el fundamento que Pablo hace y establece para quererle comunicar a sus lectores que por esa causa de que Dios lo que había querido lo ha logrado, de que ahora Él tiene una sola familia, de que ahora todos están en Cristo y son un solo cuerpo en el Espíritu. Él dice, por esa causa yo doblo mis rodillas, por esa causa yo oro al Padre. Por esta causa, ¿qué causa? Por esa familia espiritual que Dios ahora tiene sobre la faz de la tierra. Por esta causa yo doblo mis rodillas, pero por esta causa ustedes también deben de vivir conforme a la vocación a la que han sido llamados. Y lo hace de una manera magistral, porque Él no solamente los exhorta a que tenían que vivir según esa vocación, sino que también le dice que tenían que ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Tenían que guardar esa comunión, tenían que guardar esa interconexión que se había forjado, no porque ellos querían, sino porque Dios lo quiso. No porque ellos lo podían provocar, sino porque el Espíritu lo ha logrado. No porque ellos tenían la capacidad, porque si la hubieran tenido, la hubieran hecho anteriormente. Pero por una sola cosa, que ahora ha venido a residir el Espíritu de Dios en todos aquellos que han confesado a Cristo como el Mesías y el Salvador de la humanidad. Él allí entonces le dice, yo por esa causa doblo mis rodillas. Por esa causa ustedes deben de vivir esta vocación a la que han sido llamados. Y también tienen que aprender a apreciar que
que en esta familia hay diferentes dones, hay diferentes gracias, hay diferentes operaciones, hay diferentes expresiones de la misma realidad, pero manifestada de diferentes maneras. En otras palabras, ustedes, efesios, tienen que aprender a vivir como una familia de Dios y no como familias paganas. Y los exhorta y le dice: en este cuerpo hay multiplicidad de dones. Pero no solamente eso, sino que le identifica su comportamiento del pasado. Le identifica el comportamiento del pasado y los exhorta a que vivieran conforme a esa nueva naturaleza que él le llama en la carta el nuevo hombre, para que aprendan a vivir conforme a quienes son y no quienes eran. Y les dice que ahora tenían que aprender a vivir en la justicia y en la santidad de la verdad. Y le dice: ustedes en otro tiempo, wow, eran, pero ya no son. Yo creía que usted iba a decir: gracias, Señor, porque yo era, pero ya no soy. ¿Habrá alguien aquí que puede decir: yo antes era, pero ya no soy? Sí, mire lo que yo pregunté. Yo no dije si usted fumaba antes y ahora no. Yo dije si era y ahora no es. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca ha fumado, pero nunca ha sido. ¿Por qué? Porque para ser en Dios no es un asunto de dejar de hacer cosas, es un asunto de ser transformado por la vida de Jesucristo en nosotros. Por lo tanto, ustedes en otro tiempo estaban ajenos a la vida de Dios. Ustedes en otro tiempo no pertenecían a la ciudadanía. Ustedes en otro tiempo no eran participantes de la promesa. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, dígalo. Pero ahora hemos llegado a ser partícipes de todo lo que Dios en Cristo nos ha entregado como herencia. Pablo le dice: ustedes tienen que aprender a vivir en esa justicia y santidad de la verdad. Como ya puede usted estar notando, esto es más fácil decirlo que vivirlo, ¿cierto? ¿O no? Es fácil vivir la vida de un religioso. Lo que es bien difícil es vivir la vida de uno que ha nacido de Dios. Si usted quiere saber si hay conflicto espiritual, trate de hacer la voluntad de Dios. Se le va a levantar cuanta legión puede haber habido. Pablo sabía eso, que esta realidad es contundente. Él le dice que ya que ellos han sido reconciliados, son esa familia, son herederos y coherederos, participan de las promesas, son del pacto de Dios ahora, en Cristo están reconciliados. Esa motivación lo lleva a estar de rodillas delante del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y también les dice: ahora hay que aprender a vivir esta realidad en la justicia y en la santidad de la verdad. Y también viene y le dice después: además, quiero que ustedes sepan que estos asuntos tienen que manifestarse en una reconfiguración doméstica y gubernamental, a la manera en cómo ustedes se acercan al mundo y cómo viven en sus casas. Y le dice en capítulo 6, así es que comienza, que la única manera de que esto pueda hacerse una realidad es si ustedes aprenden a sujetarse los unos a los otros en el temor del Señor. Y él hace toda una reconfiguración social y empieza a mencionar primero a los hijos y después a los padres. Usted dice: ¿qué tiene que ver eso con el capítulo? Todo, porque en el contexto es que se está escribiendo, los hijos no era lo primero que se mencionaba, eran los padres, porque eran la autoridad suprema, imponente, y los niños eran solamente la mercancía que había que administrar. Pero él le dice: no, señores, hijos, respeten a sus padres, y padres, eduquen a sus hijos en el temor del Señor. En otras palabras, reconfigura
lo que aquella sociedad entendía que era un orden jerárquico, Él lo reconfigura y establece que en esta nueva familia de Dios, aquí no hay nadie superior a nadie, lo que hay son diferentes responsabilidades para que todos ahora puedan aprender a sujetarse los unos a los otros en el temor del Señor. Trátelo en la carne. A ver qué va a suceder. ¿Sabe cuántos conceptos nosotros tenemos en el mundo que le aplicamos un texto bíblico para que apoye lo que nosotros creemos? ¿Sabe cuánta filosofía del mundo arrastramos en nuestra casa, matrimonio, familia, crianza de hijos? Y buscamos un texto bíblico que justifique lo que creemos. Por eso es que los contextos son importantes. Todo esto suena hermoso. Nos gustaría que esto fuera fácil, ¿sí o no? ¿A quién no le gustaría ese orden familiar? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujetarse a sus maridos como al Señor. Y uno lee esos textos y dice, wow, qué cosa hermosa. ¿Cierto? Y los hijos sujetos, obedeciendo a los padres, y los padres educándolos en el temor del Señor. No había escuela bíblica, no había maestros en iglesia, era un trabajo de la casa, porque la casa tiene que hacer el trabajo que le corresponde y la iglesia no puede hacer el trabajo que le toca a los padres. La iglesia apoya el trabajo, equipa para el trabajo. Qué lindo. Esclavos, lo que vayan a hacer, hágalo como para el Señor. Y amos, lo que ustedes quieran que ellos hagan, háganlo ustedes por ellos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Sí o no? Y usted lee eso ahí y dice, ¡wow! ¡Qué cosa hermosa! Eso es, así es, así es. Hermano, vamos a vivir así. ¿Ah? Se está riendo porque sabe, ¿ah? Es dos en la casa y es difícil estar de acuerdo, imagínense. ¿Ah? Imagínense estar todos de acuerdo allí. Y ese es el punto. Ese es el punto. Que eso no es fácil. Porque eso nunca lo puede producir la carne. Este es el ideal. Diga conmigo, ese es el ideal. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Eso es lo que Él ha logrado. Eso es lo que en Cristo somos capaces de experimentar. Eso es el anhelo de todo aquel que ha nacido de Dios. Vivir en esa armonía, en esa paz, en ese gozo, en esa vida de devoción. Vivir en la justicia de la santidad y de la verdad. Vivir en esa vida donde todos responden, cada cual al llamado y a la función que han sido llamados a hacer. Esa realidad que todos quisiéramos experimentar. Y es allí donde Pablo le dice, queridos Efesios, ese es el ideal de Dios. Pero entre el ideal y la realidad hay un gran trecho. Esto va a requerir que ustedes también sean partícipes de un intenso conflicto, de una intensa realidad que se va a resistir a que ustedes puedan vivir el ideal de Dios en su vida. En otras palabras, si ustedes creen que iba a ser fácil, porque iban a decir 3 o 4 oraciones, les tengo noticia. Es más difícil que eso. Y Él aterriza esto. Y lo aterriza y nos presenta las dificultades que vamos a encontrar en el camino. ¿Y cómo lo hace? Lo hace recordándonos que hay oposición. Diga conmigo, oposición. Noten que la estructura del verso y del capítulo 6 es súper interesante.
Él hace una mención aquí, como la hizo en el verso 22 del capítulo 2 y en el verso 27 del capítulo 4, acerca del diablo y de una configuración espiritual que a la misma vez está operando para hacer resistencia y que eso que Dios ha logrado no se manifieste en la tierra. Él está allí entonces hablando de esta resistencia. Menciona esto, ya eso no es el tema, yo me voy a mover a lo que me corresponde, pero es importante que haga mención y note algunos de los detalles que están allí presentes. Él no presenta una biografía del diablo, tampoco el origen de las fuerzas de las tinieblas. Él la asume. Él entiende que hay una resistencia. Esa resistencia está filtrada desde los lugares celestiales, estructuras gubernamentales, estructuras de familia, estructuras sociales y estructuras religiosas. Él entiende que estas fuerzas del mal lo único que tienen como objetivo y como meta final es lograr que no se manifieste en tiempo real lo que ya Dios ha logrado en la persona de su Hijo. Por lo tanto, el capítulo no está allí para satisfacer nuestras curiosidades. No está allí para darnos una descripción. ¿Y cómo son los demonios? ¿Y cómo es el diablo? ¿Y a qué se parece? ¿Y es así que opera? No, ese no es el propósito del capítulo. No es provocarnos o satisfacer curiosidades, sino alertarnos. Diga conmigo, alertarnos. ¿Alertarnos de qué? De que hay hostilidad, de que hay que poder entender que la única forma de vencer a esta resistencia es cuando aplicamos la obra completa y perfecta de Jesucristo en la cruz y la traemos a tiempo real en medio de la familia de Dios en la tierra. Estas fuerzas quieren impedir que la iglesia de Cristo pueda manifestar en tiempo real que hay una nueva familia de Dios en la tierra, que no hay división en ellas. Vengan de Colombia, vengan de Venezuela, vengan de Israel, vengan de donde sean, todos en Cristo han sido hechos uno para la gloria de Dios. Que todo lo que tú traías de tu cultura, las malas mañas culturales que arrastramos, la religiosidad que a veces inyectamos en el evangelio, ha tenido que ceder porque la cruz ha hecho una división en donde no hay mezcla, donde no hay, aleluya, cosas turbias, sino que hay una sola realidad y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pablo quiere que ellos sepan que hay resistencia. Que hay resistencia. ¿Y cómo lo hace? Usa una metáfora. Estos apóstoles tenían la impresionante capacidad de resumir en una declaración lo que a nosotros nos toma meses poder explicar. Y usa una metáfora. Esa metáfora es la de un soldado romano. ¿Y cuál es el uso de las metáforas? Bueno, ayudarnos a entender una verdad espiritual utilizando medios y realidades naturales. En otras palabras, la idea de la metáfora no es explicarnos cada detalle, sino provocarnos a inquirir en el espíritu qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque a quien Él se lo está diciendo, esto era pan comido. Para nosotros no. Nosotros lo encontramos profundo porque ese no es nuestro contexto de vida. Pero si usted vive en una ciudad extremadamente comercial y militar, si usted entiende que quien estaba en el poder era el gobierno romano, y usted entiende lo que es la Pax Romana, y usted entiende todos los elementos socioculturales que estaba en el momento, por eso él no tenía que explicar qué era lo que quería decir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se daban por sentado que los destinatarios que conocían. Es como cuando dos personas de un país en particular están hablando, aunque hablemos el mismo idioma,
usted tiene unas declaraciones, usted tiene unas costumbres, usted tiene unas cosas que... ¿Y qué es lo que tú quieres decir con eso? Yo entendí el lenguaje, pero no entiendo lo que quieres decir. Eso es esto. Entendemos el lenguaje porque lo leemos en español. La pregunta es, ¿qué quiso él decir? Y usa una metáfora. La metáfora lo que hace es que nos transiciona. Y la transición no es fácil. La transición es abrupta, es seca, es de una realidad idealista, que esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que Dios ha logrado, esto es lo que nosotros tenemos, esto es quienes somos, y de repente hace una transición y le dice, este es el ideal, pero ahora este es el combate, esta es la resistencia. Eso es como que apagarle el gozo a cualquiera, ¿no? Hay gente que se especializa en dañarle el gozo a otro. ¿Cierto? Hay gente que yo creo que a veces tienen hasta como un llamado en eso. Porque están como hasta inspirados. Ni se peinan ni se hacen rolo. Ellos para todo hay una excusa. Todo tiene una queja. Todo tiene, sí, pero ten cuidado que yo una vez estuve así de alegre y lo próximo que tuve fue un accidente. No, disfruta por lo menos el cumpleaños. ¿Cierto? Hay gente, usted debe tener un primo, por lo menos un primo usted tiene así. Hay gente que se especializa en eso. Si Pablo viene hablando, no es porque esa es su especialidad, sino que nos quiere afirmar en una realidad. Él quiere que la iglesia entienda que este ideal de Dios va a encontrar resistencia, como va a encontrar resistencia todo hijo e hija de Dios que quiere vivir este ideal de Dios en su vida. Que va a encontrar toda congregación que quiere vivir esta realidad de Dios en su vida. Él quiere que sepamos que esto no va a ser una pasarela, que aquí no siempre te van a aplaudir y a reconocer, que aquí habrá momentos donde hay una resistencia tal que vas a sentir como si estuvieras en una lucha, en un conflicto, en una batalla. El tono es militar. Y es militar ¿por qué? Porque en su contexto era fácil de entender. El tono es intenso. El tono habla de hostilidad. No va a cesar, es continua, es permanente, siempre estará presente. No siempre es la misma intensidad, pero puedes contar de que siempre habrá la predisposición de que esa resistencia se presente. Por lo tanto, tenemos que estar alerta en todo momento, durante esta vida o hasta que acabe esta historia. Es una realidad. Por eso, el verso 10 comienza diciendo, por lo demás. Los maestros de español deben de saber qué esa frase implica. Es una transición. Por lo demás, hermanos míos, lo que él está diciendo, por 5 capítulos les he venido diciendo, esto es lo que Dios logró, esto es quienes son ustedes, esto es lo que se le ha dado, este es el orden que deben de operar, esto es lo que deben guardar, así es que deben de vivir. Por lo demás, para que esto sea realidad, fortaleceos en el Señor y en el poder, 2 palabras militares, en la fuerza del Señor y en su poder. Luego él procede a hacer una descripción de lo que se llama el texto la armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? De Dios. Por lo tanto, ¿quién es el único que la puede dar?
Dios. Y la única cosa que nosotros hemos visto que Dios nos ha dado, todas las cosas, es en el Hijo. Por lo tanto, la armadura de Dios es que es la misma manifestación de lo que Cristo ha logrado efectivamente en la vida de aquellos que se apropian de eso. Él es mi coraza, Él es mi escudo, Él es mi espada, Él es la realidad que Dios nos ha dado para que podamos enfrentar cualquier acechanza, cualquier dardo, cualquier cosa que trate de dividir y de crear, aleluya, separación en la familia de Dios. Es allí que entonces Él hace esa descripción. Ya ustedes vienen escuchando palabra durante todas estas semanas. Y luego dice en el verso 18, orando en todo tiempo. ¿Orando cuándo? ¿Y cómo se ora? Con toda oración. Pero no solamente con toda oración, sino con toda súplica. ¿Y cómo se ora? Él dice, en el Espíritu. ¿Y cuál es la actitud del que va a orar? Perseverando en todo momento. Y luego viene y termina el versículo diciendo, y aquí, por quien van a orar es por todos los santos. ¿Lo vio ahora? ¿Por quién es que se va a orar? Por todos los santos. Noten qué transición hermosa. Habla de la espada del Espíritu, coma, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la espada es la palabra. Y luego nos dice que la forma en como nosotros vamos a orar es en el Espíritu. E incluye 4 universales. No deja nada fuera. No nos deja una pizca para que nosotros tratemos de entender, de interpretar, de inyectarle al texto que es que fulano dijo. No, él dice que esta oración es específicamente en todo tiempo. En otras palabras, es regular, es constante. Pero también se dice que es toda oración y súplica. Por lo tanto, hay diferentes oraciones que se requieren para este combate, para esta lucha. Pero no solamente eso, él dice que es con toda perseverancia, no con un poco de perseverancia, no cuando tenga ganas, no cuando se abra la puerta del culto de oración, es con toda perseverancia, 24/7, sin tregua. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que estemos alerta en todo momento. Pero dice, por todos los santos, no los que me caen bien. ¿Por todos qué? Los santos. Y usted sabe que eso es más fácil decirlo y leerlo que vivirlo, porque hay gente que son como una piedra en un zapato. ¿Sí o no? Hay gente que es difícil de amar. ¿O no? ¿O usted ha conocido a todos los que ha conocido es un dulcecito de menta? ¿Ah? Hay gente que la oración que quisiera hacer es, Señor, ¿cuándo es que tú te lo vas a llevar? Usted lo ha pensado, yo le estoy dando permiso para que se ría. ¿Qué dice ahí? Por todos los santos. Yo no comencé en esto ayer. Llevo 38 años sirviéndole al Señor. He pasado por situaciones horribles, vergonzosas, que muchos de ustedes quizás saben. Vengo del tiempo aquel que habían cultos de oración. ¿Se acuerdan? Mi pastor Justo Feliciano, durante mis primeros años en el Señor, siempre me regalaba un libro. Usualmente por ese primer año, 2 años, todos los meses me traía un libro y el libro tenía que ver con la oración. Y me decía, los hombres de Dios se forman en las rodillas. Lo que él me estaba queriendo decir era que la realidad del asunto es que la oración es fundamental para la vida y el ministerio. A través de mis 38 años, 37, 38 años en el Señor, he pasado miles de horas orando.
ayunando y orando, en vigilias de oración, caminatas de oración, temporadas de oración. Mencione alguna, probablemente yo la he hecho. De todos, hasta las tarjetitas esas de oración, que en un momento fueron tan famosas. Y agradezco a Dios por eso. Son experiencias que te marcan. Son experiencias que en tu caminar registran algo. Pero quedarte en una experiencia sin seguir creciendo en Cristo puede convertirse en un ídolo en nuestra vida. Y es allí, mis queridos hermanos, donde les tengo que confesar que mucho de lo que yo hacía y creía de la oración estaba más bien fundamentado en un entendimiento débil y sin valor de lo que Pablo le llama las cosas del Espíritu. Era más ideas mías, inventos de la mente. La oración se llegó a convertir en el medio en que tú puedes lograr lo que quieras, si simplemente oras. La oración es más bien aquello que para muchos es su amuleto. Es lo que los protege y lo que los bendice. Es como que de alguna manera se nos enseñó que la oración como que nos mantiene en una burbuja. Y a más de uno, cuando le preguntan ¿cómo está tu vida espiritual y de oración?, la idea es que eso que estás viviendo mal es porque no estás orando lo suficiente. ¿Sí o no? Y uno no sabe ni qué contestar. A veces hasta miente. Uno dice, no, bien, yo oro todas las mañanas. Porque ¿quién quiere hablar tan transparente a veces? Especialmente si esa transparencia puede costar el puesto en la iglesia. Y de allí la oración se convierte como que ese amuleto, ¿no? Es como que una garantía. Como una garantía donde yo por medio de la oración puedo como que controlar las cosas. Y en el mejor de los casos quizás no los controlo porque pues digo que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Pero yo sé que si como aquella mujer que insistió, yo sé que si yo sigo pegado ahí, Dios va a obrar a mi favor. Hemos hecho de la oración como que un escape. Para mí, yo no estoy diciendo para usted, para mí la oración eran dos cosas en esa temporada. Era el medio por el cual yo podía mover la mano de Dios de acuerdo con mis intereses. Y probablemente usted lo ha escuchado. Yo ato, yo reprendo, yo condeno, yo cancelo, yo ordeno, yo le digo a la tormenta. Usted lo debe de haber escuchado en algún sitio. Asumimos que tenemos esa capacidad. Sacamos 1 o 2 textos fuera de contexto y bueno, yo desato esto. Porque dice que todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra y allá vamos nosotros a orar. Pues yo desato. Y el texto no está hablando de nada de eso. Pero es lo que hacemos con la oración. Pero quizás peor que eso, porque eso en el camino uno lo puede ir modificando. Quizás lo peor de eso es que la oración a mí como que me hacía sentir espiritual. Como que uno sale de la oración y dice, yo no soy tan malo como aquel que no ora. Tremendo, ¿ah? Y saliendo de un tiempo de oración, 1 hora y media orando, pura carne. Pero como se inyecta la oración, parece que es un ejercicio ¿qué? Espiritual. Y déjeme inyectar aquí, porque la oración a usted no lo hace espiritual. Usted no es espiritual porque ora. Los hindús oran. Los espiritistas oran, ¿o no? Los paganos oran. Los santeros oran. Los budistas oran. Los islámicos oran.
Espiritual no es la consecuencia de una actividad. Espiritualidad es la consecuencia de recibir una nueva naturaleza en Cristo. Por lo tanto, el bendito día que usted se hizo uno con el Señor, un espíritu es con Él. Usted no ora para ser espiritual, usted ora porque es espiritual. Es un ser con capacidad espiritual para discernir la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese sentido, ¿no? De que, uy, no me quedé dormido. Gracias, Señor. Recuerdo los cultos de oración a veces. Yo estaba empezando y a mí siempre me dijeron, se aprende a orar escuchando a otros orar. Yo eso no se lo recomiendo a nadie. No, ¿a qué entró usted yo?